Voy a explicar en este vídeo el efecto que tiene la toxina botulínica administrada a esta niña con PC, un nivel 3 de la GMFDS. Y lo que voy a explicar es el efecto que tiene la toxina botulínica sobre la excitabilidad muscular, concretamente sobre dos componentes que va a ser el pico de activación muscular, concretamente del gemelo, y por otro lado el timing, el tiempo que ese gemelo está activado. Aquí en el vídeo de la izquierda lo que se puede ver es la medición antes de la aplicación de toxina botulínica. Esta es la medición que se hizo a los 4 meses de haber administrado toxina botulínica, en la que se realizó tanto fisioterapia como la propia administración del fármaco. Aquí a la derecha lo que aparece es la electromiografía dinámica de superficie antes de la aplicación de la toxina y a los 4 meses. Los músculos que se registraron, que son los que se pueden ver aquí en el electromiograma, sería el gemelo lateral, el tibial anterior, el bíceps femoral y el recto femoral. De modo que aquí viene seleccionado, se ha seleccionado una zancada, concretamente la zancada derecha, de modo que aquí empezaría el contacto inicial. Aquí sería el instante en el que el pie derecho se despega del suelo y eso sería la fase de oscilación. Por tanto, como puede observarse, pues hay una fase de apoyo muy prolongada y una fase de oscilación más bien reducida, como puede apreciarse también en el primer vídeo de la izquierda. Visualmente lo que podemos observar es que el tipo de contracción muscular de los 4 grupos musculares que se han analizado pues es una activación continua, prácticamente en el 90% del ciclo de marcha. La actividad electromiográfica es activa. En cuanto al nivel de intensidad, el nivel de intensidad vendría representado por todos estos picos y el tiempo de activación vendría representado por esta parte de aquí, medida en segundos. Esta parte sería medida, en este caso está representada en microvoltios. Y por lo tanto son 2 unidades de medida en la interpretación, tanto en intensidad, que serían los microvoltios, como una variable temporal, que sería los milisegundos o los segundos. Visualmente, viendo el vídeo, comparando el pre y el post a los 4 meses, pues vemos que cinemáticamente se han producido cambios, sobre todo a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla, incluso a nivel de los tobillos. Quizá el principal cambio que más llama la atención es la velocidad de la marcha. Es una marcha mucho más rápida que la inicial, seguramente con un menor gasto energético. De alguna forma, a la hora de comparar las dos señales electromiográficas, lo que podemos observar es que visualmente, teniendo la misma escala, de 0 a 160, la misma escala arriba y abajo, visualmente lo que podemos apreciar es la disminución de la activación muscular de forma muy visual, porque los picos de activación pues son menores que en la medición pre, tanto en los 4 grupos musculares que se han analizado. Aquí también otro de los detalles que podemos observar es que, aunque esto lo veremos a continuación, el hecho de tener una menor nivel de intensidad de activación, pues lo que permite también observar en estos trazos electromiográficos son picos aislados que son más fáciles de interpretar aquí. Son todos esos picos aislados, fruto de la hiperexcitabilidad producida por el componente de la espasticidad. Por lo tanto, la espasticidad aquí va a aportar un efecto en cuanto a incremento de la resistencia al movimiento pasivo, como se puede observar en el vídeo de arriba. Y en la gráfica de abajo lo que podemos observar es que esos trazos aislados, de contracciones aisladas, pues son mucho más visuales debido a que aquí pues, la activación muscular pues, recluta muchas más unidades motrices. Ahora vamos a ver de forma más analítica exactamente qué es lo que ha sucedido tras la administración de toxina botulínica y selecciono el gemelo lateral para ver ese análisis. Aquí tenemos 3 supuestos. La medición pre a las 3 semanas
hicimos un registro y a los 4 meses hicimos otro registro. Durante la marcha, exactamente igual. Nos vamos a detener en dos variables interesantes desde el punto de vista de la SMG. El primero es el pico máximo de activación de todos los ciclos de marcha. Seleccionamos el pico máximo de activación. Aquí la señal electromigráfica, si observamos de la imagen anterior, que tiene una vertiente positiva y negativa, vemos que aquí se ha tratado esta señal mediante la RMS, se ha filtrado de alguna forma. Lo que podemos observar es que estos picos máximos de activación al final nos vamos a quedar con uno, que es el de mayor intensidad de activación de todo el ciclo de marcha. De modo que también vamos a medir el timing, que es el tiempo de activación, es decir, el onset, que sería el inicio de esa activación, y el offset, cuando se produce ese cese de activación. De modo que visualmente podemos ver los grandes cambios que se han producido con el paso del tiempo, siempre a la misma escala. Todo eso está siempre representado a la misma escala. Entonces podemos observar que a las 3 semanas, generalmente en torno a la tercera o cuarta semana es cuando la toxina botulínica va a empezar a hacer su efecto, por así decirlo, y su efecto básicamente se va a traducir en una disminución a nivel de la unión neuromuscular, especialmente en la disminución de la transmisión de esos impulsos eléctricos que debido a la hiperexcitabilidad pues se produce de una forma exagerada, de modo que la toxina botulínica lo que va a facilitar es disminuir esa hiperactividad, por así decir, de modo que visualmente lo que podemos ver es que estos picos máximos de activación rápidamente van a disminuir. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un músculo que es menos excitable, y si es menos excitable posiblemente va a permitir ciertos grados de movilidad pues que antes la persona que se ha valorado pues quizá a lo mejor no tenía de forma dinámica por su componente de hiperexcitabilidad. De modo que vemos que a los 4 meses también más o menos se mantienen esos picos de activación, picos máximos, pero vemos que el trazado es mucho más fino que aquí, ¿verdad? Y aquí es mucho más intenso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuanto más rojo vemos que hay más despolarizaciones de membrana, ha habido más, por así decirlo, más excitabilidad a nivel de la placa neuromotriz. De modo que con el tiempo progresivamente ha habido como una especie de normalización, puesto entre comillas. También otra de las características interesantes es que si observamos el timing, visualmente vemos que este timing también ha aumentado el tiempo en el que el gemelo está más tiempo activado. Por lo tanto, menos activación, más tiempo de activación, quizá a lo mejor permite más grados de movilidad dinámicamente, pero también es cierto que en estas etapas va a ser especialmente importantísimo el trabajo de la reeducación muscular, el trabajo de la fuerza muscular, porque es necesario aprovechar el beneficio de esa toxina de disminución de la hiperexcitabilidad en cuanto a mejora de movilidad que se va a producir, pero de alguna manera lo que necesitamos es trabajar esa musculatura, trabajar esos tendones para que de alguna forma consiga restaurar de la mejor manera esa longitud músculo-tendinosa necesaria en la biomecánica de la marcha. En esta gráfica voy a mostrar selectivamente qué es lo que sucede sobre el nivel de intensidad de activación muscular, sobre el pico máximo de activación. Aquí en esta gráfica hemos representado el supuesto pre antes de la toxina, 212.7 microvoltios. A las 3 semanas ha habido una reducción bastante importante en cuanto al pico máximo de activación muscular. Y aproximadamente en torno a los 4 meses, 6 meses, que es cuando esa toxina va a empezar a dejar de hacer su función para la que se ha administrado, pues vemos que ha habido un ligero incremento, pero un ligero incremento. De modo que es importante entender neurofisiológicamente esa disminución de ese pico máximo de activación, porque se puede convertir en un gran aliado para el trabajo de la fisioterapia y para el trabajo de la readaptación, de la reeducación, del trabajo funcional que se haga en este caso. Por otro lado, vemos el efecto que ha tenido sobre el timing. El timing es el tiempo desde el onset al offset, el tiempo de inicio de activación, tiempo de cese de la activación. Vemos que en la medición pre
había un segundo 71, el timing en segundos, un segundo 71 sería el tiempo que dura la activación del gemelo. Como referencia, diré que en la marcha de un joven sin ningún tipo de discapacidad, pues ese tiempo de activación del gemelo estaría en torno a menos de la mitad de 1,71. Por lo tanto, ya de por sí es un tiempo de activación prolongado. Lo que observamos es que a los 3 meses y a las 3 semanas y a los 4 meses, lo que vemos es que ese tiempo de activación pues también ha sido mayor. Ese tiempo de activación ha sido mayor, quiere decir que durante más tiempo ese gemelo se está activando, pero a una menor intensidad. De ahí la importancia de utilizar este periodo post-administración de toxina, de acuerdo a la evidencia, para potenciar el trabajo de la fisioterapia, para potenciar el trabajo de la fuerza muscular, para potenciar el trabajo de la prevención a través de las ayudas técnicas, de modo que conserve la mayor longitud posible o la óptima a nivel del músculo y del tendón, y que, por supuesto, una vez vaya desapareciendo ese efecto de la toxina, los beneficios conseguidos sean mantenidos de la mejor manera durante el tiempo. Todo esto, lógicamente, va a condicionar mucho el periodo de crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia entre la velocidad de crecimiento del hueso, parece que tenga una codificación genética para ir creciendo a un ritmo prácticamente normal, respecto al crecimiento músculo-tendinoso de una persona, de un joven con espasticidad, que solamente va a conseguir ese crecimiento a nivel de los sarcómeros, a nivel del colágeno y el tendón, a expensas de la demanda que vaya a tener, de la demanda de movimiento. Por lo tanto, es necesario que si es posible disminuir esa hiperexcitabilidad, como parece ser que se produzca con una toxina, de forma conservadora, mediante ejercicio, mediante fisioterapia, mediante ayudas técnicas, se consiga restaurar la movilidad de la mejor manera.